¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría que nos acompañen, qué gusto iniciar la semana con ustedes. Van a ver que tenemos mucha información diversa que compartir. Estar también con Guamansin Rodríguez, con Rafael García Villegas. Qué alegría. ¿Cómo estás, Rafa? Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos, como bien refieres, arrancando la semana. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y en un programa en que estaremos recordando a grandes figuras del arte, como a Leonora Carrington, a Rosario Castellanos, a Gabriel Vargas. Esto más adelante, porque tenemos información también que se está generando al día a día. Guaman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, el día de hoy por la mañana comenzó mucho la actividad cultural, a pesar de que estamos confinados, y esto porque ha comenzado el primer simposio iberoamericano de periodismo cultural, Elena Poniatowska, organizado por la fundación que lleva el nombre de la escritora y periodista. Ella estuvo ahí en la inauguración y aprovechó la ocasión para anunciar que está terminando una novela. También habló sobre la pandemia del COVID-19 y la difícil situación que se vive actualmente en materia de cultura. Impulsado por la Fundación Elena Poniatowska, este lunes 25 de mayo inició el primer simposio iberoamericano de periodismo cultural. Planeado para el Complejo Cultural Los Pinos, el simposio se trasladó a la plataforma digital debido a la contingencia sanitaria y fue inaugurado por Elena Poniatowska con una breve charla con el director de la fundación que lleva su nombre, Felipe Aro. La escritora compartió su perspectiva de la pandemia. Una pandemia como esta es una lección civilizatoria, es una lección de cultura, porque nos enfrenta realmente a la muerte. Nosotros en México, a pesar de José Guadalupe Posada, a pesar de que nos son muy familiares y hasta cercanas las calaveras, a pesar de que bailamos con los esqueletos, a pesar de los panteones, siempre más visitados que en ningún otro país del mundo. La muerte en otros países es mucho más discreta. En México, pues nos acompaña todos los días, pero yo creo que va a haber un deseo de comunicación con el otro, que no solo de comunicación, de cuidado del otro. La necesidad del abrazo es enorme. Elena Poniatowska también abordó el tema de la desigualdad social. Yo siento que en nuestros países de América Latina y en México, que es nuestro país, que aquí es el que amamos más, desde luego, hay un abismo entre una clase social y otra. Es decir, hay un precipicio enorme entre ahorita nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir, los cuadros que se ven que tenemos colgados en nuestra casa, las posibilidades, fotografías que por ejemplo, la gente que ahorita está hacinada en una vecindad en donde tienen que dormir 4 o 5 personas. El primer día de actividades del simposio estuvo compuesto de 2 mesas de reflexión sobre los espacios informativos culturales. Benito Taibo reflexionó sobre las oportunidades y retos para la cultura y los medios culturales de cara a la tecnología. Estamos viviendo una aparente democratización de la cultura. Y cuando digo aparente, lo digo porque no todos tienen la posibilidad de tener una computadora, una conexión a internet, etcétera, pero sí mucho más. Los chicos, y sobre todo en las audiencias juveniles, manejan mucho mejor que nosotros estos aparatos y saben cómo llegar a los contenidos a los que les llama la atención. El reto y lo que estamos intentando hacer es que nuestros propios contenidos, que si en algún momento estaban dirigidos a ciertos grupos, se abran, se expandan, sean mucho menos académicos o academicistas, que hablen de una manera mucho más natural, menos formal. Elena Poniatowska también habló sobre la reducción de presupuesto a la cultura. Yo diría que es un error grave y que se tiene que remediar, porque la cultura finalmente no solo es, no se dirige solo, tiene que dirigirse a toda la sociedad, no solo a la clase social más privilegiada, porque además el talento, si uno desarrolla desde muy joven, desde niño, el talento de un mexicano, su aportación al país tendrá más resultados, valdrá más
que cualquier otro dinero invertir en el ser humano y en la inteligencia y en el coco es lo que puede salvar al país, ¿no? La cultura ya probó su bondad, ya probó que vale la pena. No es como si la estuviéramos haciendo crecer como una plantita, ya está allí. El primer simposio iberoamericano de periodismo cultural, Elena Poniatowska, continuará mañana con 3 mesas de trabajo que se transmitirán en la página de Facebook de la Fundación. Con información y texto de Víctor Gaspar, Rodrigo Peredo, Noticias 22. En otros temas les comentamos que Pixelaton seleccionó 30 proyectos de los 208 trabajos participantes de la convocatoria Ideatón 2020, un proyecto que surge por la necesidad de lanzar a México a la industria internacional del entretenimiento. La plataforma Pixelatl anunció a los 30 proyectos seleccionados de la convocatoria Ideaton 2020, que busca impulsar la creación y desarrollo de proyectos animados mexicanos y latinoamericanos que puedan ser comercializados a nivel internacional. Esto surgió porque veníamos viendo que México no participaba de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Y es un motor de desarrollo impresionante esta industria. Crece a 2 dígitos año con año en términos porcentuales. Es resistente a crisis económicas y crisis de salud, porque ahora, por ejemplo, con el COVID todo el mundo está viendo televisión y consumiendo contenido, y genera empleos de alto valor agregado. Para nosotros era desde el inicio nuestro objetivo, poder participar de este sector. Este año la convocatoria recibió 208 proyectos de América Latina y de 28 estados de la República. Participaron películas y series de televisión animadas originales que abordaron temáticas relacionadas con los mundos de fantasía, la amistad y las aventuras, con rangos de edades desde preescolar hasta la población adulta. Lo que me llamó muchísimo la atención de una rapera, ¿no? que me parece que se relaciona mucho con el sentimiento adolescente, por un lado de rebeldía, por otro lado de que no se encuentran en este mundo. Y lo que sí está claro es que estamos proponiendo arte, contextos, cosas muy autóctonas de la región. Son proyectos que no tienen el look and feel de un largometraje de Pixar, es decir, no estamos apostando por fotorrealismo en términos de animación, pero todos los proyectos tienen en sí un arte muy llamativo, lleno de color, con líneas gruesas. Me parece que estamos empezando a construir un lenguaje audiovisual. Los 30 proyectos seleccionados participarán en el Bootcamp Ideaton, que se llevará a cabo del 23 al 26 de junio y que reúne a artistas, ejecutivos y asesores internacionales. El objetivo es que estas propuestas sean proyectadas próximamente en las pantallas. Noticias 22, Karen Rivera. No sé si conozcan la palabra cayuco, si hayan escuchado de qué se trata, qué es esto. Bueno, pues es un medio de transporte acuático, muy tradicional, se puede hacer de diferentes maderas como la ceiba. Pues esta tradición entre las comunidades donde se ha hecho durante años parece que se está perdiendo. Entonces hay un proyecto que busca impulsar que se continúe, ya que no solamente se trata de un medio para transportarse, sino que tiene muchos otros significados. Veamos. Para los lacandones, el cayuco o chem es un ser que tiene vida. Como un igual que no solo les sirve como medio de transporte, sino que los conduce por algunos lugares sagrados del lago Metzabok. Esta embarcación es de una sola pieza y se hace del tronco de un árbol de caoba. Sin embargo, con el tiempo se ha ido perdiendo la tradición. La función que cumplimos haciendo todo este trabajo es precisamente pasar ese conocimiento de las generaciones que lo ostentaban a nuevas generaciones, que no se perdiera, ¿no? Tenía más o menos 40 años que no se construía uno de estos chems, y el hecho de que se haya revivido todo ese proceso, todo ese conocimiento, pues creo que enriquece mucho a la comunidad, sobre todo a las nuevas generaciones. Actualmente se han perdido muchas tradiciones que antes se hacían. Creo que justamente por lo que dice Roberto, que van muchos años que
que pues este conocimiento no se puede heredar ni transmitir, ya sea por la entrada de las lanchas de fibra de vidrio o la prohibición de talar árboles en el área, ¿no? Otros trabajos que han llegado a la zona. Pero bueno, en realidad la elección del árbol, pues seguro tenía mucho más ritualidad antes. Actualmente solo se seleccionó uno que estuviera con las condiciones adecuadas para hacer el cayuco. Con la ayuda de Roberto King y Juan Bor, se realizó la construcción del CHEM. El primer paso fue adquirir un árbol de caoba fuera del área de protección de flora y fauna de Metzaboc. Los lacandones especificaron que el árbol debía tallarse en un día de luna llena para evitar la presencia de los insectos. El tronco se dejó secar 3 días, luego de los cuales inició el proceso de tallado del cayuco y sus remos. Para esto se utilizó un hacha y un machete. Ellos crecen con el machete desde que lo pueden cargar. Hay niños que tienen 5 o 6 años y están cargando su machete pues, porque andan en la selva y están chapeando el camino por donde van. Y es su herramienta principal de trabajo. Entonces, te imaginarás lo hábiles que son con estas herramientas. Los lacandones aceptaron hacer algunas concesiones durante el proceso, como permitir la presencia de las mujeres. Otras prohibiciones eran, por ejemplo, que las mujeres embarazadas tampoco podían visitar el cayuco, y si lo hacían tenían que entonces participar en el proceso, porque si no también se eliminaba, ¿no?, la función del cayuco. Entonces, bueno, esas fueron como algunas cosas que rescatamos mientras estaban construyendo el cayuco. Ya cuando lo terminaron, nos comentaron tanto los trabajadores como otras personas que entrevistamos de la comunidad, que anteriormente lo que hacían para que el cayuco pudiera navegar era hacer un rito, ¿no?, con él. Lo llevaban al agua, lo dejaban en la laguna durante una noche y ofrendaban o dejaban dentro del cayuco 2 o 3 pescados para alimentar o como una especie de ofrenda hacia los cocodrilos, ¿no? Hay que comentar que el cayuco se considera como el hermano mayor de los cocodrilos. Juan Bor y Roberto Kim se tardaron más de 15 días en hacer el CHEM. Al final, el cayuco tuvo una longitud de 5.5 metros, 36 centímetros de altura y 56 centímetros de ancho, con una capacidad para transportar a 3 o 4 personas. Ya en Metzaboc se realizó el ritual, y es que los lacandones creen que el CHEM es el hermano mayor de los cocodrilos, y se dice que siempre y cuando esté a bordo uno, los reptiles se mantendrán lejos de los navegantes, como una señal de respeto al CHEM. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a hacer una pausa, pero queremos darles unos datos que nos han llegado que son bastante importantes. La Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias obtuvo una sentencia favorable al amparo que presentó en 2017 el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, por la que se eliminaron las facultades del IFT para regular a las concesionarias de los medios con relación a los derechos de las audiencias. La trascendencia de esta resolución es que el Congreso de la Unión invalidará ese artículo y el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe decidir si entran en vigor los lineamientos que ya habían expedido desde 2017 o emite algunos nuevos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Básicamente, las audiencias vuelven a tener cierto poder con relación a los medios de comunicación, siempre y cuando estos estén entendidos como parte de sus derechos humanos. Esta es una resolución que se dio a conocer y bueno, lo compartimos con todos ustedes. Es momento de hacer una pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. En México se empieza marihuana, el cáñamo, como drogas recreativas después de la independencia. ¿Qué sientes cuando te inyectas? Siento un calor extraño y agradable por todo el cuerpo. Empiezan a hablar de la marihuana como origen de la locura y los impulsos asesinos. La historia de las adicciones en México. Estreno lunes 25 de mayo, 21:30 horas. En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles.
Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. Acompaña a Kimberly Armengol y a Mariana H. en esta tertulia con distintos invitados para conversar sobre aspectos que afectan, influyen y determinan a las mujeres en México. Yo creo que nuestros argumentos son válidos. Con un tono desenfadado e irreverente. Es muy divertido, porque nos ha impulsado desde... El Nido, un programa de mujeres que aborda temas de géneros y tapujos y con mucha ironía. Miércoles 23:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continúan las actividades del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF. En esta ocasión, la doctora Lori-Ann Jiménez se dio un espacio para esclarecer dudas sobre el desarrollo y la evolución de una pandemia. ¿Cómo se desarrolla una pandemia y cómo hemos llegado hasta aquí más allá del origen? La investigadora Lori-Ann Jiménez respondió a estas preguntas en el Festival de Arte y Ciencia, el ALEF. La doctora en Ciencias Médicas con especialización en el campo de microbiología monitoreó el incremento de contagios causados por el SARS-CoV-2 desde diciembre y consideró necesaria la crítica sobre la forma en que se manejó la situación en diferentes partes del mundo, entre ellas México. También se refirió a las gráficas que se presentan a diario en el país. Lo que la gente necesita entender es esto. Esas curvas epidemiológicas que suben y luego bajan y la bajada se da solamente si uno hace que baje. Si no se hace nada porque eso baje, lo que no sabemos ahorita es hasta dónde podemos subir. Y realmente la estrategia mexicana ha sido completamente, si volvemos a la parte del ataque o la defensa, la estrategia mexicana siempre ha estado basada simplemente en la defensa. La jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM hizo énfasis en que México no tiene una estrategia de contención del virus. Su estrategia es de mitigación. Las epidemias no simplemente disminuyen. Si se dejan fluir y pueden ir a mucho. Hay que recordar que aquí en México somos 127 millones de habitantes. Es decir, si se trata de ver cuántos más pueden estar enfermos, pues todavía nos faltan muchos millones, ¿me explico? Entonces, simplemente dejar que ocurra y ver, pues vamos a tener muchos hospitales. No va a haber, tarde o temprano, no va a haber hospitales que alcancen, ¿sí? Si no se hace lo que se tiene que hacer. En Taiwán y en Vietnam y en Nueva Zelanda ni siquiera hubo curvas. Es decir, tuvieron unos pocos contagios y ahí se fue y declinó. En Vietnam tienen 0 muertos. No se ha muerto una persona. ¿Sí? En Taiwán se han muerto 7 personas. En Nueva Zelanda, 21 personas. Es decir, y ellos empezaron 1 mes y medio, 2 meses antes que nosotros. Entonces, es claro que las estrategias bien dirigidas sí tenían éxito, porque el éxito aquí, vamos a ser claros, el único éxito aquí, la única variable de medición de éxito es el número de muertes. Entonces, los países que menos muertes tengan per cápita o como quieran evaluar las muertes, esas son las estrategias más exitosas. La principal recomendación de la doctora Jiménez es la de detener la cadena de contagios y no permitir que la alternativa sea dejar morir a la gente. Noticias 22, Karen Rivera. Y seguimos platicando acerca de este tema desde otra perspectiva. El aislamiento que se ha generado con la pandemia se vive de muy distintas formas dependiendo cuál sea nuestra profesión, nuestro oficio y también nuestro género. De esto habla la propuesta escénica de Sara Pinedo, Los Fines. Erika llora. Se encierra en la biblioteca que no tiene libros y no quiere salir. ¿Cómo sobrevivir al tiempo, al encierro, a la economía, a la convivencia forzada? Esta es una pregunta de las que parte la propuesta escénica Los Fines, historia colectiva, que bajo la dirección de Sara Pinedo presenta un recorrido por 75 espacios habitados por mujeres de distintos oficios, profesiones y lugares, que reflejan la diversidad del aislamiento. Personas que habitan desde lugares distintos la feminidad y a invitarles a que nos compartieran sus escenarios íntimos, que nos compartieran algunos segundos de cómo
ellas están habitando en estos momentos sus propios aislamientos, de cómo se están relacionando con sus objetos, con sus espacios y con sus cuerpos en estas condiciones, ¿no? En que evidentemente la perspectiva se modifica. El fin de las cosas nos acerca. No sabemos qué queremos. Sabemos que no queremos. A pesar de que este ejercicio no es considerado por Sara Pinedo una obra de teatro como tal, sí recupera algunas de las premisas que se habitan en la escena teatral. Los fines también es un ejercicio de búsqueda de desalojos y éxodos por los que atraviesan estas voces femeninas, que son guiadas por la lectura de la obra El fin de la dramaturga argentina Juliana Kers, una propuesta que habla sobre el amor, la pérdida, la desesperación y el mundo de las palabras en la memoria. Dormimos de día, caminamos de noche. Que es muy poético, que es muy poderoso y que de verdad nos invita a estar juntas. Yo pienso que es un texto que nos abre la oportunidad de abrazar y también de decir necesitamos ese abrazo de pronto. Entonces, más que pensar en lo que el confinamiento nos está quitando del teatro, el confinamiento nos está dejando esos vacíos, es pensar de qué otra forma podemos recuperar lo que es la esencia de la escena para nosotras, y en este caso pensamos que el encuentro, pensamos que el compartir y el acompañarnos son uno de los ejes fundamentales de nuestra búsqueda en la escena. No queremos dejar de querernos. Nos acercamos y esperamos juntos. Los fines, Historia Colectiva se presentará hasta el 31 de mayo en la página teatrounam.com.mx. Las ventanas. Hay papeles que estaban sobre las mesas que... Noticias 22, Karen Rivera. Al cuarto, afuera. Continuamos ahora con el Hey Festival. Como parte de sus actividades este 2020, la escritora más leída de Turquía, Elif Shafak, habló sobre los derechos humanos y su preocupación por la estabilidad de las democracias en el mundo. La escritora de origen turco, Elif Shafak, aseguró que la pandemia mostró las profundas desigualdades que existen en la sociedad y que lejos de pensar en continuar con la normalidad que había antes del brote, se debe planear un mundo más justo. Esta reflexión la expresó durante su participación en las cápsulas que organiza el Hey Festival Imagina el mundo después del COVID. La escritora de Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo abordó el conocimiento, los derechos y el compromiso ciudadano. Creo que la desigualdad tiene que estar en el centro de todas nuestras conversaciones, de ahora en adelante. Tenemos que afrontar este hecho y trabajar juntos para arreglar y construir una sociedad mejor, un sistema mejor que nos acoja a todos por igual. A Shafak le preocupa que con la crisis económica aumenten los gobiernos autoritarios, porque siempre los derechos de las mujeres y de las minorías son los primeros que se pierden. Las cosas sí cambian y las democracias son más frágiles de lo que inicialmente asumíamos. También aseguró que la sociedad necesita cambiar de hábitos. Requiere ciudadanos activos que logren trazar puentes para enfrentar con solidaridad los retos globales que ha dejado el COVID-19. Realmente creo que necesitamos disminuir la cantidad de información que vemos cada día, pero necesitamos incrementar nuestro conocimiento. Y para incrementar nuestro conocimiento necesitamos análisis a profundidad, periodismo investigativo, pero especialmente libros. Necesitamos tanto ficción como ensayo para profundizar nuestra comprensión, ampliar nuestra perspectiva del mundo. Pero creo que en últimas necesitamos más sabiduría. Y la sabiduría es diferente del conocimiento. Creo que la sabiduría une a la mente con el corazón. Creo que la sabiduría también requiere las historias, contar historias, porque no podemos alcanzar la sabiduría sin la empatía. En otras palabras, la habilidad de ponernos en los zapatos de otra persona. Y después, espero, podamos construir un mundo mucho mejor. Así que, en lugar de regresar a cómo estaban las cosas antes del COVID, tal vez este es un nuevo comienzo después del cual podemos construir un mundo mejor, más igualitario, más justo y más feliz.
Noticias 22, Óscar Cortés. Las reflexiones muy interesantes, y esto nos ayuda también a tener un termómetro de cómo se está viviendo y percibiendo en otras latitudes este confinamiento. Y antes de la pausa les recordamos que hoy a las 9 de la noche tenemos una cita con Javier Aranda Luna en Debate 22. El historiadora de arte Graciela de la Torre habla con él sobre la crisis de los museos, no se lo pueden perder. Terminando este espacio de Noticias 22, una reflexión profunda también de cómo ha afectado este confinamiento a los recintos culturales. 9 de la noche, Debate 22. Vamos a una pausa y tenemos mucho más. Un emotivo viaje por los archivos fílmicos de la Revolución Mexicana. Desde las complicaciones del gobierno de Venustiano Carranza hasta la creación del Partido Nacional Revolucionario por Plutarco Elías Calles. Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta el estreno de El Poder en la Mirada, lunes 22:30 horas. Todas las tendencias, aplicaciones recomendadas, lo que debemos compartir y más. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. México es el 8º lugar en la lista de países con las personas que más horas pasan conectadas a las redes sociales. Sin embargo, yo les digo, yo tengo otros datos. Viernes 21:30 horas, retransmisión, domingos 18 horas. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria. Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud, Que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia. Garanticemos su seguridad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de varias efemérides. Comenzaremos con una mujer excepcional que hizo de México su país de residencia, incluso se nacionalizó como mexicana. Llegó a nuestro país a mediados del siglo pasado y desarrolló una trayectoria enorme en términos no solamente pictóricos, sino también como autora. Hablamos de Leonora Carrington, a quien perdimos un 25 de mayo de 2011. Vamos a presentarles algunos fragmentos de un programa especial que realizó la Dirección de Noticias de Canal 22 hace 3 años y volvemos para comentar acerca de la importancia de esta artista. Una escultura está en el ambiente, como un cuadro tiene cierta separación del ambiente, porque tiene su ambiente, el cuadro, ¿no? En la pintura se hace todo, es parte del ambiente. Una escultura es una pieza que está dentro del ambiente que le rodea. Yo creo que uno mantiene siempre una liga, se dice, una liga con lo que uno ha hecho, aunque son cosas muy viejas. A veces la vergüenza es una liga. A veces un día, no me gusta lo que hizo, o sí me gusta. Y en este sentido, sí, siempre hay liga cuando lo que uno hace, ¿no? Bueno, Leonora Carrington, un personaje fundamental también para entender el desarrollo artístico en nuestro país, también ese surrealismo tardío que hubo en nuestro México después de la Segunda Guerra Mundial y
vale la pena en ese sentido recordar un libro que fue presentado hace un par de años, editado por Vaso Roto, 15 fabulillas de animales y niños, de Renato Leduc, y que está ilustrado por Leonora Carrington. En este libro también hay algunos momentos de la correspondencia dado que fue gracias a Renato Leduc, cuando era diplomático, que Leonora Carrington pudo salir de esa Europa en crisis, esa Europa en guerra, esa Europa de persecuciones. Primero estuvieron en Nueva York y después vinieron para México. Un momento muy importante para entender, insisto, la forma en la que se desarrolló la segunda etapa del arte en nuestro país. No solamente esa escuela mexicana de pintura y ese muralismo, también lo otro, que fueron las influencias de la guerra. Indiscutiblemente, además estuvieron un par de años casados después de esta anécdota que bien refieres, Huemanzin. Ella estaba refugiada en España, se asila en la Embajada de México y se van a Nueva York, se casa con Renato Leduc. Llegando a México prácticamente inmediatamente se divorcian, pero le tocó vivir los horrores de la guerra y le tocó también reestructurar la esencia del surrealismo en México y en el mundo, porque fue una embajadora, y lo decía Laura al inicio de esta nota, que se nacionaliza mexicana y la sentimos también muy nuestra. Y algo que vale la pena subrayar, Laura, y no me dejarás mentir, Hueman, es este amor que tenía por la naturaleza, por los animales, que se ve manifiesto y se ve reflejado sobre todo en su obra escultórica. Y bueno, yo creo que vale mucho la pena recomendar el libro de Elena Poniatowska, Leonora. Ella, ahí se alcanza a ver, además una foto que personalmente me parece muy hermosa, porque yo siento que este es uno de los momentos más felices de la vida de Leonora Carrington, estando en Cornwall, Inglaterra. Ahí está Paul Eluard, ahí está Max Ernst, de quien se enamoraría enloquecidamente, llevándole muchos años de edad, y a quien seguiría por todos lados a pesar de estar casado. Es una historia de amor fabulosa que desafortunadamente termina en tragedia cuando él es llevado a un campo de concentración y ella pues pierde totalmente el piso por este dolor tan profundo. Muy recomendable, es una historia novelada, la de Elena Poniatowska, que es una gran biógrafa, y él empieza a entrevistar cuando llega a México, y pues ojalá se lo puedan conseguir este libro. Leonora, así se llama, extenso, muy rico, bien platicado desde la infancia de esta gran pintora hasta más o menos esa época que les comento. Además, vale la pena subrayar que es un acercamiento muy importante, porque Leonora, si algo la caracterizó, es mantenerse alejada siempre de los medios de comunicación. No le caían bien los fotógrafos, no le gustaban mucho los periodistas. Hay muy pocas entrevistas que concede. Entonces este libro forma una colección de memorias muy, muy importante, gracias al trabajo de Elena Poniatowska. Y a propósito de efemérides, coinciden las fechas, un día como hoy, pero de 1925, el mundo vio nacer a una de las literatas más importantes del siglo XX. Nos referimos a Rosario Castellanos. Novelista, cuentista, poeta y dramaturga, Rosario Castellanos, además de todo eso, fue promotora cultural, periodista, docente y diplomática. Su infancia la pasó en Comitán, Chiapas. Su interés y respeto por los pueblos indígenas se debió a la convivencia con su nana Rufina, quien le contaba las historias de su pueblo y le hablaba en su lengua materna. A los 16 años llegó a la Ciudad de México para estudiar la secundaria. Fue ahí donde conoció a su amiga, la también poeta Dolores Castro. La carrera la estudió en la UNAM y logró una beca para el posgrado en la Universidad de Madrid. Durante su estancia en la capital española, se acercó a la obra de Santa Teresa y San Agustín. La sinceridad en su obra pone de manifiesto su vida interior, la adaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres, la experiencia del psicoanálisis y una melancolía meditabunda constituyen algunos elementos definitorios en su obra. Su poesía revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina, los tranquilizantes y la sumisión que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Balún Canán es un texto con rasgos autobiográficos, en donde la autora echa mano de sus recuerdos y vivencias de infancia, dejando ver el ámbito social, el racismo y clasismo de la sociedad chiapaneca, mientras que en Oficio de Tinieblas plasma una premonitoria rebelión indígena en el estado de Chiapas. En ambas nos invita a tomar conciencia de la situación paupérrima de los campesinos de esa región. José Emilio Pacheco afirmó que nadie en este país tuvo una conciencia tan clara de lo que significaba la doble condición de mujer y de mexicana, ni hizo de esa conciencia la materia prima de su obra,
la línea central de su trabajo. Naturalmente, no supimos leerla. Rosario Castellanos rehuyó las clasificaciones de indigenismo y feminismo, ya que su literatura abordaba ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específico y sin idealizar a los personajes. Dolores Castro, poeta y eterna amiga, afirmó que dio voz en medio del ruido ensordecedor a los indígenas, las mujeres y los pobres. Habló de temas impropios en su época, como el injusto trato social, y además dio a los escritores de su tiempo un ejemplo de cómo practicar todos los géneros literarios con maestría. Se aproximó sin tomar partido y convertirse en indigenista o feminista ciega. También expresó la necesidad de libertad en sus poemas, así como el dolor y el milagro de existir. Descubrió la injusticia y el anhelo de terminar con ella. Cantó al paisaje, a la amistad, al trabajo en Chiapas. La obra literaria de Rosario Castellanos es un camino a seguir para descubrir la injusticia, dónde se encuentra y aspirar a lo que podría ser, a lo que debería ser. Fue pensadora ágil, crítica en sus ensayos y es la primera mujer, después de Sor Juana Inés de la Cruz, que por la importancia de su obra ha sido conocida en muchas otras partes del mundo. El último cargo público de Rosario Castellanos fue el de embajadora de México en Israel, país en el que falleció el 7 de agosto de 1974 mientras intentaba encender una lámpara después de bañarse. Al respecto, Jaime Sabines escribió: «Solo una tonta podría dedicar su vida a la soledad y al amor. Solo una tonta podría morirse al tocar una lámpara. Sí, lámpara encendida. ¿Cómo te quiero, Chayo? ¿Cómo duele pensar que traen tu cuerpo? ¿Así se dice? ¿Dónde dejaron tu alma? ¿No es posible rasparla de la lámpara?» Noticias 22, Alberto Aranda. Continuamos aquí en Noticias 22, también con otra efeméride. Vamos a recordar al creador de la icónica familia Burrón, Gabriel Vargas. 2020 se cumplen 10 años de su fallecimiento, falleció a los 95 años y la Secretaría de Cultura hace un homenaje en su nombre a través de la plataforma Contigo en la Distancia. La familia Burrón. Cuando Gabriel Vargas Bernal, destacado cronista gráfico del siglo XX mexicano, aceptó el reto de crear una historieta que tuviera como personaje central la figura de una mujer, no imaginó que su obra más famosa, La familia Burrón, se convertiría en símbolo de identidad de los mexicanos al mostrar a través de sus personajes el gran mosaico social de la urbe, la cotidianeidad de los barrios capitalinos, en sí mismos microcosmos muy complejos, y las expectativas de movilidad social de las clases desfavorecidas, al tiempo que recreó las expresiones y giros del habla popular, de modo que, con el tiempo, las frases de sus personajes se integraron al lenguaje coloquial. Expresiones como "a mover el bigote", "está de rechupete" o "está bien chipocludo" son ya del dominio popular. Como un homenaje al insigne caricaturista hidalguense, a 10 años de su deceso, la Secretaría de Cultura, en el marco de la campaña Contigo en la Distancia, ha puesto a disposición del público diversos materiales que profundizan en la vida y obra del creador de la familia Burrón. Está, por ejemplo, la muestra virtual Gabriel Vargas, perfil humano de un artista, con la que podremos conocer el rostro más íntimo del historietista a través de documentos tan personales como las cartas que dirigió al amor de su vida, su segunda esposa, Lupita Appendini. Los internautas podrán encontrar también la versión íntegra de la serie radiofónica La familia Burrón, producida por Radio Educación en 1987 y encabezada por dos de los pioneros de la radio mexicana, Alejandro Ortiz Padilla y Vicente Morales. A lo largo de 30 capítulos, los sonidos y las voces de los personajes creados por el trazo de Gabriel Vargas darán vida a los barrios populares de la gran urbe en que vivimos. Para darnos cuenta una vez más de lo familiar que nos resultan las escenas que tienen lugar en el Callejón del Cuajo, número 488, un domicilio ficticio en el que es difícil distinguir qué fue primero, la historieta o la realidad, donde cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. ¡Arriba! ¡Alabao! ¡Alabín! ¡Bom! ¡Bam! ¡Los Burrón! ¡Los Burrón! ¡La, la, la!
Bueno, ahí están las coincidencias, no existen, por lo menos en la obra de Gabriel Vargas. Todo supera y va más allá de nuestra realidad. Es momento de hacer una brevísima pausa. Están viendo con nosotros. Una reflexión de cómo el arte puede generar alternativas y crear puentes de comunicación en nuestro entorno. Lo que hago porque a mí me interesa y me gusta, y ya el resultado que viene después o que pase se va acomodando solito, ¿no? El teatro es el único lugar donde todos toman decisiones y donde todo puede pasar por esa misma circunstancia. 20 y más por el arte. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábados, 17:30 horas. Uno de los efectos negativos de esta pandemia tiene que ver con la supervivencia, con la sobrevivencia de los museos. ¿Cerrarán algunos? ¿Podremos evitar que esto suceda? Si quiere conocer algunas respuestas a esta inquietud que cada vez es mayor en el mundo cultural, los esperamos aquí con Graciela de la Torre, que es la vocera de Permuseos. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Bueno, pues ahora vamos a viajar a Sao Paulo, Brasil, donde seguramente han escuchado en los últimos días. Ha habido muchos cambios en la estrategia del gobierno, hay declaraciones y acciones por parte del presidente que han causado polémica. En particular en Sao Paulo, el gobernador había dicho que iban a empezar el deconfinamiento o desconfinamiento. Sin embargo, ha aumentado la cifra de contagios. Platicamos recientemente con Simone Torres Suárez para conocer su punto de vista sobre la gestión de las autoridades brasileñas. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. Mira, Laura, lo que más me ha sorprendido acá con relación a la crisis es la desunión del gobierno. Infelizmente, lo que ves es que el gobierno federal tiene una medida, pero los gobiernos de los estados otra. Y cada uno se juega políticamente el tema. Entonces, que al final uno esperaría que en ese momento fuera de unión, que todos trabajaran juntos, que todos buscaran juntos soluciones, pero al final no se ve eso. Entonces, yo creo que si de todo lo que pudiera mirar por la pandemia es el tema de que esperaría del gobierno que el gobierno estuviera un poquito más unido y con soluciones que fueran soluciones globales para el país, ¿no? Yo diría que las empresas, las compañías han hecho muy mejor trabajo en ese sentido. Entonces, que todas ellas, por ejemplo, São Paulo, donde vivo yo. No, São Paulo, el gobernador de São Paulo ha declarado cuarentena, pero no es obligatoria. Entonces, que la gente puede salir a la calle, no existe una presión de la policía, cosas del estilo, ¿no? Pero entonces que la gente se va a la calle, pero realmente uno ve que las personas que están saliendo son las personas que necesitan, se meten la mayoría de las veces mascarilla, guantes, o sea que la gente sí se está cuidando dentro del posible. Bueno, sí se ha comentado que el presidente Jair Bolsonaro ha aprovechado para también reforzar sus puntos de vista, sus posiciones políticas dentro de esta pandemia, y por su parte el gobernador de Sao Paulo pues se debate en este problema económico muy fuerte. Por un lado, hay que recordar que pues Sao Paulo tiene 46 millones de habitantes, una producción muy importante desde el punto de vista económico. Hace 2 meses que inició la cuarentena y bueno, pues está esta tensión entre la parte económica y la parte de salud. Simone Torres Suárez es directora de una empresa que por su naturaleza farmacéutica no ha terminado sus actividades del todo y nos habló también de algo que me parece interesante, no sé cómo vean ustedes, compañeros y público, que es las áreas de oportunidad que también surgen para el trabajo en medio de la pandemia. Vamos a escuchar. La verdad, Laura, que en este sentido, lo que sí he sentido es que hemos logrado estar mucho más conectados como equipo que antes de la pandemia. Esto sí ha sido un tema muy interesante para mí, porque al final tengo mucho más contacto hoy con todos nuestros empleados y a la comunicación
estamos haciendo, y ahí es comunicación todo el tiempo, nos ha ayudado. Y también no podría dejar de decir, de contarle de los clientes, ¿no? Nosotros, como compañía de alimentos, tenemos clientes desde grandes industriales hasta los chiquitos, panaderías, ¿no? Porque trabajamos con panificación y con chocolate también. Entonces, cuando nosotros, una vez por semana, por ejemplo, hablo con todos los distribuidores. Tenemos una llamada, un Zoom con todos ellos, donde les decimos lo que estamos haciendo, qué tenemos del mercado, de tendencias del mercado, y también ayudando. O sea, por ejemplo, la parte digital, creo que ya has escuchado esto muchísimo, ¿no? Pero estoy segura que se va a adelantar 2 o 3 años. E-commerce, plataformas digitales de venta, la propia comunicación, ¿no? El teletrabajo, todo nos va a adelantar muchísimo. Y ahí sí es una área, por ejemplo, que nosotros acá en la compañía hemos enfocado mucho en hacer una inversión que sea de largo plazo, porque sí seguro, está muy claro que es una área que sí va a crecer muchísimo, más allá de otras tendencias que hemos visto en el mercado. Bueno, pues como vemos, siempre se abren ciertas posibilidades de avance, en este caso, avance de sistemas de trabajo y avances tecnológicos en las empresas para, pues, afrontar una situación completamente nueva. Corrijo el dato de la zona central de Sao Paulo, tiene 12.18 millones de habitantes y el país en su totalidad tiene 209 millones. Así que, bueno, pues es una población muy grande, una población muy importante y de ahí la necesidad de tomar medidas. ¿Cómo ves, Huemáncina? Bueno, a mí me parece muy importante esto que nos has compartido, Laura, dado que la situación, según vemos los reportes internacionales, la situación que vive este continente con relación a la pandemia por COVID-19 es preocupante. En primer lugar, Estados Unidos, Brasil, segundo país más afectado. México ya se encuentra en un tercer lugar en afectación, en números de casos y en números de decesos hasta el momento confirmados por COVID-19. Y es importante tener un vínculo y un reflejo con lo que está ocurriendo en otras naciones y en otras partes del mundo. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que estamos mucho más conectados que los mercados y mucho más conectados y mucho más transitadas las fronteras de lo que cualquier persona o líder de ultraderecha quisiera. Esta es la realidad y nos permite entendernos un poco mejor frente a una circunstancia alarmante que nos afecta a todos por igual. ¿Y qué te parece, Laura, si de esto nos vamos a más información que hemos preparado aquí en Noticias 22 para todos ustedes, todo nuestro teleauditorio? Tiene que ver con los BAFTA estudiantiles. ¿Recuerdan este premio que da la Academia de Artes Cinematográficas y de la Televisión de Reino Unido, que se celebra una semana antes más o menos que los premios Oscar en el mes de febrero? Igual que los Óscares, tienen también un concurso en donde se premia a los trabajos estudiantiles más destacados. Y bueno, quien está nominado es Mateo Granillo por su cortometraje titulado Barba Negra. México es semifinalista de los Premios Internacionales de Cine Estudiantil que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. El cortometraje Capitán Barba Negra, escrito y dirigido por Mateo Granillo y producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica, busca quedar en las ternas finales. Fue una sorpresa bastante linda porque la verdad es que es el CCC quien escoge qué cortos mandan a este tipo de premiaciones, ¿no? Entonces, o sea, me enteré que el CCC nos había enviado a los BAFTA el día que salió la lista. Entonces, fue como un doble orgullo de que la escuela hubiera considerado nuestro corto para la premiación y que después BAFTA lo hubiera considerado una de las mejores 20 cortometrajes. Fue, sí, difícil de asimilar, pero estoy muy orgulloso. Este año se recibieron 691 trabajos de 35 países. Luego de un proceso de preselección, eligieron 60 producciones que compiten en 4 diferentes categorías: animación, documental, ficción y el premio especial del jurado. Capitán Barba Negra es la única película latinoamericana en los premios. La historia es de una niña en los inicios de la Revolución Mexicana. Esta niña su gran sueño es ser un pirata. Entonces, al inicio de la historia escucha que la hacienda de su papá está a punto de ser invadida por
alguien, no sabemos bien quién, y ella se dispone a ayudar a su padre a encontrar refuerzos para defender la hacienda. Esta es una adaptación libre del cuento escrito por Ambrose Bierce, titulado Chickamauga. La propuesta del director es mostrar la barbarie de una guerra desde la mirada infantil. La historia fue filmada en Zacatlán de las Manzanas. Y sí, estamos como muy ilusionados con la posibilidad de quedar entre los 3 finalistas de BAFTA, pero aún si no llegamos a eso, o sea, estamos como muy orgullosos de que se reconozca el trabajo realizado. Los 3 finalistas por categoría serán anunciados el próximo 16 de junio. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y ya lo anticipábamos, en un ratito más Javier Aranda Luna nos va a decir qué sucede con los museos en esta época de crisis. Pero ¿qué pasa con las galerías de arte? Lo siguiente. Galerías de arte mexicanas asociadas es un esfuerzo grupal por hacer frente a la situación que se vive por la pandemia. Llevamos un tiempo juntándonos todos porque estamos formando una asociación de galerías por primera vez, en el cual nos vamos a unir todos. Justamente durante ese periodo es que nos atrapó la pandemia, y entonces pues había que los mismos que empezamos con esta iniciativa, pues juntarnos y hacer una plataforma única en la cual estuviéramos todos juntos. Todas las galerías subieron 10 obras de arte de su elección. Cada 15 días se cambiarán por otras que estarán a la venta. Los costos en dólares tienen un tipo de cambio fijo, el cual es de 20 pesos mexicanos. Un rasgo particular de esta iniciativa es que de cada obra vendida, el 50% será para el artista y el 40% se repartirá por igual a todas las galerías participantes. El 10% restante se destinará para apoyar iniciativas que estén combatiendo el COVID-19. Aquí no hay diferencia de quién es más viejo, quién es más joven, quién tiene mejores artistas, quién no. Aquí todos somos parejos y vamos a entrarle parejo a afrontar esta situación. Los espacios que integran este proyecto son Arronis Arte Contemporáneo, Galería de Arte Mexicano, Galería Enrique Guerrero, Galería Hilario Galguera, Proyecto Paralelo, Galería Karen Huber, Galería Le Laboratoire, Galería Patricia Conde y Licenciado. Cada una seleccionó a sus artistas y la obra que puso en la plataforma gamamx.art. Nuestros artistas jóvenes están Miguel Ángel Madrigal, está De la Goldbard, está Héctor Falcón, está Franco Arocha, un poquito de todos. Quisimos tener un poco de todos, objeto, pintura, textil, fotografía, también está Tony Solís. Entonces fue un poco como pues una pequeña muestra de varios de nuestros artistas. Hay otras galerías que tienen artistas consagrados, ¿no? Por ahí hay alguien que presentó un Francisco Toledo y cosas así. Entonces es un poco, no quisimos tampoco ser como muy ambiciosos y tener como piezas excesivamente caras o excesivamente grandes, ¿no? Porque aparte después vienen las entregas, que bueno, en este momento pues son complicadas. Noticias 22, Alberto Aranda. Y llegó el momento de despedirnos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy con una nota de jazz que nos comparte Pablo Prieto, a quien enviamos un fuerte abrazo. Y la noticia, la nota azul: ayer falleció el gran baterista Jimmy Cobb, último sobreviviente del sexteto de Miles Davis, mismo con quien grabó el disco más importante de la historia del jazz, Kind of Blue. Toda una leyenda en la batería, participó con quien me digan, con Wes Montgomery, con John Coltrane, una larga y vasta discografía, y así lo recordamos esta noche, Laura Buena. Pues sí, así es, uno de los grandes. Me parece que, no recuerdo Laura, pero me parece que incluso también en alguna grabación estuvo con Bill Evans. Pues no lo dudo ni tantito, realmente él impuso un estilo para interpretar este instrumento, y con ello nos despedimos. Disfrútenlo. Gracias. Nos vemos mañana. Chao.
por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a 1,5 metros de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Un día después, la UNAM reflexiona frente a la